Tu salud es lo más importante. Bienvenidos a Pregúntale a tu doctor. Pregúntale a tu doctor. El espacio donde resolvemos tus dudas de salud con la orientación de médicos especialistas de Hospital Saint Luke's. Porque cuidar de ti es fundamental. Y aquí encontrarás las respuestas que necesitas. Comencemos. Por supuesto, nuestra doctora, nuestra especialista que nos acompaña el día de hoy es en urgencias médico-quirúrgicas y estuvo pues especializada en el Centro Médico Nacional de la Raza, avalada por el Instituto Politécnico Nacional, y también en urgencias médico-quirúrgicas. Esta especialista y maneja situaciones críticas que requieren atención inmediata, ya sea por complicaciones, también enfermedades existentes, por traumatismos o por otras condiciones agudas que ponen en riesgo la vida del paciente. Doctora Hola, Carolina, qué gusto saludarla. Muy bien, un placer tenerla por acá. Gracias. Aquí en el estudio, que mira, ahorita es hace calor, pero sí hace calor, es que la con verdad. esto de la lluvia, como que levantó un poquito la humedad, ¿no? La humedad y hasta huele a tierra mojada, pero qué bonito. El día de hoy vamos a estar platicando justamente de esto, doctora. El golpe de calor que nos deja de repente, mire, así acostado en la cama, o nos deja de repente... En casos muy extremos tenemos que ir con los especialistas. Doctora, bienvenida. Estamos justamente hablando de estas temperaturas que pues cada vez se están sintiendo más altas, más fuertes. ¿Qué es exactamente un golpe de calor? Todos lo mencionamos, siempre platicamos de ello. ¿Y por qué no debemos confundirlo con un simplemente tener un día pues de bochorno, ¿no? O sudoración, que de repente estamos así. Claro que sí. Mira, el golpe de calor es una urgencia real, en el que la temperatura del cuerpo no se puede controlar porque se pierde esto que llamamos el termostato, ¿no? Nosotros tenemos un centro de autorregulación térmica en el cuerpo que está regido por el sistema nervioso, pero que pues por alguna razón llega a un punto en el que sube demasiado la temperatura corporal y se pierde este control. Entonces, ¿qué pasa? Que afecta muchas funciones cognitivas, afecta muchos órganos y puede ser incluso letal, puede causar la muerte. O sea, sí podemos llegar a ese nivel, doctora. Justamente, ¿qué pasa internamente, doctora, a los órganos de una persona cuando la temperatura pues sube a un nivel pues ya alarmante? Crítico, sí. Mira, generalmente la temperatura que nosotros manejamos, es sabido que 36 grados y en casos de fiebre llega a subir hasta 40, 40.5. Por arriba de esa temperatura de 40.5 grados se produce algo que nosotros llamamos, más bien se los voy a explicar de manera muy sencilla. Las células están conformadas por proteínas, ¿no? Y entonces estas proteínas se disuelven y lo que crean es que se pierda la forma de la célula como tal. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a disfuncionar diferentes órganos. Lo más importante en el golpe de calor es que principalmente afecta al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pueden llegar a perder situaciones cognitivas básicas como desorientación, hasta convulsiones y edema cerebral, o sea, que se hincha el cerebro. Eso es el golpe de calor. Y es un estado irreversible por sí solo, o sea, el cuerpo ya llegando a esa temperatura pierde el estado de termorregulación, entonces es muy difícil que regresemos a una temperatura normal. Es por eso que se tiene que ser atendido, especialmente en un área de urgencias, pues para restablecer o poder ayudar al cuerpo a volver a una temperatura normal. Bien, y que por supuesto ahí en Hospital Saint Luke's pueden acercarse con nuestros especialistas justamente para atender este tipo de temas, y ahorita con este calor que cada vez está creciendo y creciendo más. Doctora, ¿cuáles son estos síntomas definitivos que nos gritan a alguien que ya está sufriendo un golpe de calor y que debemos de llamar a lo mejor a una ambulancia o correr a urgencias? Sí, claro, hay que saber diferenciar entre insolación y golpe de calor. La insolación es un estado en el que aumenta la temperatura, se produce sudoración, hay un poco de letargo, pero el golpe de calor es cuando ya hay un deterioro neurológico, es decir, que los pacientes empiezan con somnolencia, a veces irritables. Es muy común que se den los extremos de la vida, niños o pacientes de la tercera edad, ¿ok?
Aquí en Los Cabos yo he notado que el sector, digamos, más afectado es el sector trabajador, ¿no? Y sobre todo de la construcción y deportistas. Sí, los que están más expuestos, ¿no? Exacto, porque pues están a horas pico en donde el calor es sumamente fuerte, en donde tal vez no hay ni siquiera una protección como una sombra en la que puedan estar, y a eso agrégale pues que no están consumiendo completamente líquidos, que están perdiendo por el sudor más electrolitos, más líquidos, entonces esa es una cuestión. No, y aunque se cubran, ¿no? Se cubran de repente todo así, pues me imagino que ha de ser más sofocante. Ayuda, hay unas recomendaciones, más tarde se las vamos a dar, hay unas recomendaciones, pero sí hay que saber identificar los principales signos, que son esos, ¿no? El letargo. Primero empiezan con una sudoración excesiva, aumento de la frecuencia cardíaca, pero posteriormente ya no hay sudoración. O sea, el cuerpo ya perdió ese estado de compensación y entonces ya no hay sudoración, ya hay deterioro neurológico y es una urgencia que se tiene que atender de manera inmediata. Doctora, a veces con las mejores intenciones la gente de repente comete ciertos errores, ¿no? Intentando ayudar, o alguien que está afectado con este calor y que dice, no, yo te ayudo, yo te pongo esto, ¿no? A lo mejor por la urgencia. Sí. ¿Cuáles son los peores errores o los más comunes que se pueden llegar a presentar o que comete alguna persona por querer ayudar de manera inmediata? Bueno, el principal error que podrían hacer es que estén dando líquidos vía oral de manera masiva. Es decir, se recomienda la hidratación, pero previo a que haya ocurrido el choque de calor, porque si nosotros damos líquidos a un paciente que ya tiene golpe de calor, entonces el paciente se puede broncoaspirar, porque va a llegar un punto en el que va a perder el estado de conciencia, se puede quedar dormido, y si nosotros dimos mucho líquido y se desmaya, convulsiona, puede regurgitar ese líquido y broncoaspirarse, es decir, que ese líquido pase a los pulmones. O sea, no hay cómo acercarse con especialistas, sí. Justamente. Es muy común también que las personas traten de meter en hielo, ¿no? O sea, que pues ya saben que creen que es un golpe de calor y lo meten en hielo, y es una de las recomendaciones en un medio hospitalario, pero hay que individualizar a cada paciente, porque si nosotros lo sometemos a un cambio de temperatura tan drástico, también provocamos como un choque. Un choque térmico. Entonces, no es lo ideal el intentar hacer algo. Lo mejor es acudir a un servicio de urgencias y con un profesional. Doctora, si un paciente llega con un golpe de calor severo, ¿no? Ahí a Hospital Saint-Luc, que pues yo sé que cuentan con toda la tecnología, la infraestructura, ¿cuáles serán estas tecnologías o protocolos que ustedes tienen listos para pues salvarle la vida en ese instante a una persona con un golpe de calor? Claro, lo que tenemos nosotros en el Hospital Saint-Luc es un área destinada principalmente a la descontaminación, así le llamamos, pero que en situaciones de urgencia para un choque de calor funciona para someter al paciente a un baño frío, así como la administración de soluciones intravenosas que están frías, que están en refrigeración. Entonces eso induce un cambio circulatorio de la temperatura y aparte los medios físicos. Bien, nosotros ya nos estamos aclimatando, aquí en el estudio. En el estudio ya sabemos que no es un golpe de calor, doctor. No, ahorita andamos solo hace mucho calor. Ya se siente muy rico. Oigan, hay un grupo de personas también a las que debemos de cuidar el doble en estas fechas, que tenemos, pues que sean un poquito más vulnerables, ¿no? Un poquito más a sufrir un golpe de calor, y quienes reciben con mayor frecuencia en su consulta de emergencias, doctora. ¿Quiénes son? Justo te comentaba, los niños, las personas de la tercera edad, los trabajadores de la construcción, deportistas, en general cualquier persona que se somete a un calor extenuante. Cabe aclarar que no solamente se produce por la exposición al sol, también personas que trabajan, por ejemplo, en panaderías, en hornos, que están expuestos al calor, pueden presentarlo. ¿Sale? También todas las personas que están expuestas a temperaturas extremas, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque es una población que tiende a presentarlo. Bien. Doctora, ¿por qué un especialista en urgencias médico-quirúrgicas es ideal para atender a un paciente? Para atender a un paciente que llega al Hospital Saint-Luc con consecuencias de golpe de calor. Bueno, pues porque este tipo de pacientes tienen que ser tratados de manera inmediata
tiene que ser un experto que sepa identificar los datos más graves y que comprometan la vida del paciente. Hay pacientes que van a requerir incluso una intubación. Okay. Yo la verdad es que yo vengo del centro de la República y la verdad yo no conocía estos casos hasta que llegué aquí a Los Cabos. Sí lo había leído en la literatura, sí lo había estudiado en la universidad, pero nunca me habían llegado casos severos como los que he recibido acá. Y son casos que uno pensaría, bueno, no es tan grave. No, sí es muy grave. Compromete la vida del paciente. Hay pacientes que han llegado a convulsionar, que se tiene que hacer un manejo de la vía aérea. O sea, es una cuestión muy delicada que sí tiene que manejar un experto. Claro. y que tiene que identificar, ¿no? Porque se presentan diferentes cuestiones clínicas dentro de todo este espectro del golpe de calor. Entonces habrá unos que se presenten con unos síntomas, otros con otros, y el tratamiento también ahí es un poco diferente. Va a cambiar, pero a final de cuentas el resultado tiene que ser el mismo, ¿no? Llegar a este punto. Doctora, estamos en una zona turística, mucha playa, ¿no? Disfrutando de las hermosas playas que tenemos aquí en Baja California Sur. ¿Qué tanto influye también el consumo de alcohol en la aparición de un golpe de calor? Es verdad que a lo mejor tomarse una bebida, ¿no? ¿Puede refrescarte o es un mito peligroso? Sí, bueno, esto depende mucho de la cantidad que estemos consumiendo. Obviamente, mientras te estés hidratando, no hay tanto problema. También el consumo, si excede lo recomendable, produce o favorece una deshidratación más severa. Claro que sí. Además de tomar agua, doctora, ¿qué consejos prácticos, ¿no? y de estilo de vida que nos da un urgenciólogo puede pues blindar a toda nuestra familia de esta temporada de calor extremo? Claro, para los que nos ven en casa, es importante que en estas épocas que ya se empieza a sentir más el calor, que de repente vamos un poquito a la playa o salimos a la calle, o personas que trabajan en áreas en donde están expuestos al calor extenuante, sobre todo en las horas pico, que suelen ser de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Que es más intenso. Que es más intenso, deben tener cuidado en estarse hidratando con pequeños sorbos, no cantidades grandes, sino pequeños sorbos de manera regular y frecuente, que sea de preferencia agua o electrolitos, evitar las bebidas azucaradas porque suelen deshidratarnos más, como por ejemplo las bebidas estas, no vamos a decir marca. De refrescos, de cositas así, ¿no? Ajá. Entonces, que a veces te dicen que te van a reponer electrolitos, pero es más la cantidad de glucosa que aportan. Otra situación muy importante es el protegernos, ¿no? El bloqueador solar en la pantalla solar es muy buena, eso hay que aplicarlo tanto en cara como en extremidades, todas las partes que están expuestas, incluso las manos. También hay que aplicar bloqueador solar. Es muy común que la radiación entre pues por todas las partes que están expuestas. La ropa se recomienda que sea ropa ligera, que sea ropa holgada, que sea de algodón, colores claros de preferencia. Si van a estar trabajando o tienen un lugar de trabajo que se expongan mucho al sol, tener periodos de descanso en sombra, evitar el sol extenuante, la exposición al sol en estos periodos de tiempo que son los que más producen la radiación y la deshidratación. Y pues creo que básicamente eso, ¿no? Cuidarnos mucho. No hay que echarlo en saco roto, es muy importante lo que nos está diciendo justamente la doctora. Si estamos expuestos al sol a unas horas muy intensas, sí hay que tomar precaución, e incluso a lo mejor no, pero pues estos golpes de calor, pues mejor acercarse directamente con su especialista, y en Hospital Saint Lux, mire, van a encontrarlos, estoy segurísimo que van a encontrarlos. Doctora, para concluir esta plática, si hoy tuviéramos una emergencia con un golpe de calor, ahorita yo no, así que andaba, o cualquier otra situación médica en casa, ¿cuál es el mensaje de tranquilidad que usted nos puede brindar por parte de Hospital Saint Lux? Pues principalmente que contamos con todos los servicios y recursos necesarios para atender la urgencia. En segundo, que el personal está sumamente capacitado para atender este tipo de padecimientos. Y tercero, pues que están en las mejores manos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Doctora, un gusto tenerla por aquí, la doctora Carolina Gimares Franco, ¿verdad? Mucho gusto. Especialista en urgencias médico-quirúrgicas. Espero no sea la primera ni la última vez, doctora, que nos acompañe por acá. Es un placer para mí y bueno, pues los esperamos en nuestra próxima ocasión, próximo día, aquí con otro nuevo médico, con otro especialista que nos estará platicando de un tema muy importante y muy interesante. Los esperamos también, pues con más información en nuestro
nuestro próximo día, que me parece, si no me equivoco, va a ser el día viernes, ¿verdad? Sí, el día viernes. Recuerden las redes sociales, en Facebook nos encuentran como St. Luke's Hospitals, también en Instagram, en Threads, en TikToks, en X, antes Twitter, ahí nos encuentran como St. Luke's MX, y por supuesto también en YouTube, en St. Luke's Hospitals, donde pueden ver todos estos episodios, el capítulo de hoy y todos los episodios que usted guste, completos, en la sección también versión podcast, en Spotify como St. Luke's Hospitals. Y recuerde las líneas de comunicación, números de emergencia en San José del Cabo al 624-1425-911, y por supuesto en Cabo San Lucas al 624-2472-911. Doctora, un placer tenerla por aquí. Mucho gusto, gracias por invitarme. Un placer. Nos vamos a ir a una pausa comercial y nosotros regresamos con más aquí en Amanecer con Amparo.